vamos a dedicarnos a la investigación. Investigamos. Bueno, investigamos o atendemos a las investigaciones que realizan desde el grupo TIDOP, ese grupo de investigación que nace en Ávila, en la Escuela Politécnica concretamente, y que dirige nuestro habitual de cada mes aproximadamente, Diego González Aguilera. Nos acompaña muy periódicamente y siempre nos deja pues muy sorprendidos con todo lo que se hace en bien de todos. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Ana. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Investigando, ¿no? Investigando, que es de lo que se trata. Muy bien. Hoy además vamos a hablar del Internet de las cosas. Es algo que, bueno, pues desde hace algún tiempo se viene hablando de eso, pero hay muchas personas que a lo mejor no saben a lo que nos referimos y concretamente cuáles son las posibles aplicaciones, porque de una de ellas vamos a hablar, ¿no? Sí, el Internet de las cosas, quizás las personas han escuchado el IoT, ¿no? ¿Y qué es esto del IoT? Pues es el Internet de las cosas, ¿no? El inglés es Internet of Things y de ahí ese acrónimo. Y bueno, pues lo que hay que subrayar, sobre todo de lo que hoy traemos aquí en el magazine, es que estamos muy acostumbrados a que el grupo haga desarrollo software, programas que tienen muchas aplicaciones, que hemos traído aquí con el portátil incluso y que hemos demostrado a la audiencia, pero de un tiempo a esta parte el grupo ha hecho un gran esfuerzo y cuenta con gente con mucho talento en tema hardware, en todo lo que tiene que ver con sensores como los que hoy traemos aquí, en todo lo que tiene que ver con ese Internet de las cosas. Y bueno, pues digamos que inicialmente el grupo compraba estos sensores en China, sobre todo, que es el mercado donde estos sensores son más económicos, pero podríamos decir que en los últimos años el grupo ya es capaz de ensamblar, como veíamos en la introducción, sus propias placas base, sus propios sensores, y esto nos pone en punta de lanza absoluta para ofrecer a las empresas, para ofrecer a las administraciones sensores adaptados a lo que necesiten. Claro, estamos hablando de conectividad en red, básicamente, ¿no? Que es el Internet de las Eso cosas. es. Y ahora vosotros, si no he entendido mal, desde el grupo TIDOP habéis creado unos propios dispositivos, ¿no? Eso es, aquí hemos traído algunos de ellos. Las problemáticas son muy diversas. Lo bueno de toda esta IoT o de este Internet de las cosas es que cada uno lo puede utilizar para sus necesidades. Estamos acostumbrados a que nuestras casas ya tienen ciertos componentes domóticos, de que en función de la temperatura de la vivienda, en función de ciertas condiciones de confort térmico y demás, pues pueden activar, ¿no? Desde radiadores, es decir, algo tan sencillo como es la regulación domótica de la temperatura de una vivienda, pues está súper democratizado, pero no conocemos tanto o no estamos tan familiarizados como la calidad del aire. Por ejemplo. La calidad del aire. Aquí tenemos sobre la mesa, ¿qué nos has traído exactamente? Cuéntame. Pues precisamente componentes que nos van a medir calidad del aire, como el que tenemos aquí. Vale, este componente nos va a medir el CO2, tan importante en las ciudades. Muéstralo, sí. Vale, estamos hoy acostumbrados a ver zonas de bajas emisiones, ¿no? Ciudades con zonas de bajas emisiones. Y bueno, pues para tener monitorizadas esas bajas emisiones, esas partículas en el aire, pues podemos medir con sensores como el que estamos viendo ahí de CO2, que captan partículas también, que están en la atmósfera, que no ve el ojo humano, y que estos sensores son capaces de medir y de decirnos en tiempo real, que esto es lo importante también, qué niveles de concentración tenemos de esas partículas o de ese CO2, y si fuera necesario, que aquí es lo importante, disparar una alerta. Estamos hablando de controlar el confort térmico, como decíamos, en viviendas, a nivel de usuarios, calidad del aire en ciudades, pero también en quirófanos. Es decir, tenemos la posibilidad de que en un quirófano, que es un sitio donde las condiciones ambientales tienen que estar súper controladas en todos los sentidos, tengamos dispositivos de este tipo que nos midan cualquier parámetro de interés. Y aquí es donde entra el grupo, porque el grupo puede adaptar esa sensórica a lo que el cliente decida. Que quiere medir este parámetro, que quiere medir este otro, el grupo puede hacerlo, puede adaptar el sensor y lo puede acomodar a las necesidades del cliente. Por lo tanto, monitores propios con el sello TIDOP para medir la calidad del aire.
de interiores, ya no solamente la ambiental, como decías, sino de interiores como quirófanos, que vamos a poder ver ahora en unas imágenes. Es muy importante, ¿no?, que esa calidad del aire sea la idónea. Sea la idónea, no haya ningún tipo de contaminación. Claro. Y todos estos sensores son enormemente sensibles para medir partículas volátiles, son muy precisos, son de bajo coste, porque aquí lo que nosotros reivindicamos con estos desarrollos es la democratización de toda esta sensórica a un precio razonable, que se pueda llevar a hospitales, que se pueda llevar a centros educativos. Ahí vemos, por ejemplo, pues el típico quirófano, donde monitorizar estos parámetros puede aportar mucho valor. Igual que se está monitorizando al paciente, es tan importante monitorizar el entorno de trabajo, que no se dispare ninguna variable de humedad, de temperatura, de cualquier contaminante, que la pureza del aire sea la que tiene que ser. Bueno, ahí ya son los expertos en quirófanos los que nos dan las indicaciones y las directrices para configurar esta sensórica de forma adecuada. Quirófanos, lo estamos viendo, esencial, básico, estamos hablando de salud en las mejores condiciones y además de circunstancias y momentos muy delicados, pero también en otros espacios interiores, no solamente los hogares, sino por ejemplo las minas. Una mina, lo hemos traído aquí al magazine de mogollón de desarrollos hechos en aras a no contaminar, a no generar el impacto social que una mina tiene habitualmente para la sociedad, ¿no?, de que contamina. Hemos traído aquí la posibilidad de digitalizar las minas, de extraer valores de los minerales sin necesidad de contaminar, y medir la calidad del aire de una mina es fundamental. Cualquier trabajador que esté sometido a unas condiciones de trabajo hostiles, como es una mina, es fundamental saber si ahí se dispara cualquier parámetro que pueda ser dañino para su salud, ¿no? Y esto es extrapolable no solo a minas, a cualquier ámbito de trabajo donde se trabaje con atmósferas peligrosas, con condiciones delicadas, materiales que el usuario y el trabajador manipula y que son delicadas. Tener un sensor que nos dice, oye, el nivel es alto, hay que ventilar, hay que actuar, claro, hay que remediar esta situación, es fundamental, sobre todo si estamos hablando de bajo coste. Y el último desarrollo a nivel de interior que el grupo ha ejemplificado es llevarlo a centros educativos. Los centros educativos muchas veces dejan mucho que desear las condiciones ambientales, ya no solo de temperatura, sino de CO2, de ruido, de un montón de parámetros importantes. En Ávila también tenemos un parámetro que es clave y capital por toda la estructura granítica que tenemos en Ávila. Sí. Y ese parámetro maldito es el radón. El radón no lo olemos, no lo vemos, y está claro que es radioactivo, está claro que está en nuestros hogares, que está en los centros educativos. Afortunadamente el Ministerio de un tiempo a esta parte ha aprobado ya la normativa por fin del radón para que todas las nuevas construcciones tengan que hacer una auditoría de radón, y el TIDOP está ya preparado y listo para que estos sensores, incluso de radón, se puedan llevar no solo a hogares, sino a centros educativos, como ya hemos hecho con estos que hoy traemos aquí, y podemos estar... ¿Los tenemos ahí? ¿Son aquellos? Sí. Aquí tenemos otros sensores, por ejemplo, este nos va a medir también la calidad del aire. Este es una cámara con inteligencia artificial que lo que hace es realizar un conteo de personas, desde en una parada de autobús, en un sitio con afluencia de público, puede llevar a cabo con inteligencia artificial ese conteo de personas. Y este, por ejemplo, que tenemos aquí, que es de color negro, nos permite monitorizar la verticalidad y cualquier desplome que pueda tener una estructura, es un inclinómetro. Entonces en Ávila tenemos mucho patrimonio, tenemos muchos monumentos. Bueno, pues un sensor tan sencillo como este, si cualquier estructura tiene un desplome o un puente, nos estaría alertando de que hay un problema. Entonces estamos hablando ya de sensórica muy transversal, para interiores, para exteriores, y que sobre todo, como bien decías tú al inicio, monitoriza en tiempo real los parámetros, y por internet, y de ahí el internet de las cosas, como estamos viendo en la tablet, nos está dando una gráfica
súper didáctica con todos y cada uno de los parámetros. Aquí podemos ver una gráfica. Sí, yo creo que además tenemos una presentación muy interesante que tú nos has hecho llegar, que la vamos a poder ver también mientras nos hablas, y ahí vamos a poder entender mucho mejor cuáles han sido los pasos, ¿no? que habéis llevado. Sí. Eso es. Y bueno, pues al final se trata de algo que va a aportar solución a gran parte de estos escenarios. Al final, ya digo que hasta ahora habíamos traído herramientas software que solventaban muchos problemas, ayudaban a la toma de decisiones, y estos sensores desarrollados por el grupo lo que permiten es monitorizar en tiempo real diferentes parámetros. La calidad del aire hoy es el monográfico que traemos aquí, porque la calidad del aire está presente, como bien decías, en quirófanos, en centros educativos, en nuestras casas, en el día a día. Con el radón, es lo que respiramos. Y en las ciudades, ¿no? En grandes ciudades sobre todo, zonas de bajas emisiones, bueno, pues toda esta sensórica, toda esta inteligencia artificial, porque todo esto al final está luego gestionado por detrás con inteligencia artificial que ayuda a analizar los datos y las series históricas, y al final lo que nos va a vomitar esto es, ¡pim!, hay un aviso. Oye, hay un aviso. Claro, ¿dónde? yo En quirófano, tal. iba a preguntarte qué ventajas obtenemos con todo esto. Son prácticamente evidentes, pero control de aforos, como decías, renovación del aire si es necesario, mejorar el índice de calidad del aire, evitar la exposición continuada de personas a lugares enrarecidos, en fin, son múltiples, ¿no? Y evitar también riesgos mayores. Claro. Riesgos mayores. El radón, estábamos diciéndolo, directamente relacionado con cáncer de pulmón. Ajá. Después de fumar, es una de las causas más claras. Y en Ávila, insisto, Sierra de Madrid, Galicia, son zonas donde los niveles de radón se disparan, ¿no? por su geología granítica. En Ávila tenemos niveles muy altos de radón, y ya digo que según el último decreto publicado por el Ministerio, a partir de ahora, de un año a esta parte, ya es obligatorio que cualquier nueva edificación tenga que tener, igual que tiene una auditoría energética y nos dice la calidad energética de nuestra vivienda y nos la categoriza con A, B o C, tenga que tener una auditoría de radón. Y si ese nivel de radón pasa un límite, tenemos que tomar medidas. Las más sencillas, ventilar, pero si los niveles de radón son muy altos, probablemente haya que actuar en el subsuelo, en lo que son las bases de la vivienda, ¿no? Incluso también beneficios para la eficiencia energética, entiendo, que se pueden conseguir gracias a estos elementos, ¿no? Claro, ahí entraríamos un poco en la domótica. Si estos sensores con la inteligencia artificial son capaces de decirnos con predictividad cuestiones que puedan suceder, porque son capaces de analizar series temporales de datos, pueden anticiparse, oye, hay que hacer esto, hay que mover esta ventana, hay que cerrar, hay que abrir. Es decir, todo esto está conectado ya con las casas del futuro. Sello TIDOP tienen estos elementos, estos componentes, estos monitores que, bueno, entiendo que ya están a disposición de aquel o aquellos que lo demanden. ¿Cuánto tiempo os ha llevado este trabajo? Háblame un poco. Pues sin duda están a disposición. Obviamente si nos piden 10.000 unidades tenemos un problema, Ana, porque somos unos cuantos en el grupo, pero claro, no estamos, somos un grupo de investigación, no somos una fábrica de sensores. Hoy lo hablábamos, de hecho, en una reunión que teníamos interna, que en caso de que esta llamada de sensórica se incremente, ojalá, que sería una buena noticia para el grupo, pues tendríamos que externalizar, ¿no?, gran parte del montaje, porque no tenemos mano de obra para construir 10.000 sensores con cierta frecuencia, ¿no? Y bueno, pues ¿Cuánto tiempo tarda un sensor en ser montado? Pues ahí veíamos en las imágenes, es que hay una fase muy manual que es montar esa placa. Y con eso es manual. Elementos muy pequeñitos. Con muy pequeñitos. Claro. Y esa es el expertise del grupo, esa es la capacidad que el grupo en los últimos años ha potenciado, porque nos permite configurar esa plaquita a gusto del cliente, pero en China eso lo están haciendo ya con robots. Se lo pides a la carta, quiero un sensor que mida CO2, radón, y con un robot te hacen una serie de 10.000. Entonces, bueno, pues habría ya que entrar en fórmulas de cómo hacerlo, pero lo importante es que esa idea, que ese diseño,
que ese sensor que el cliente nos pide, que actualmente no existe en el mercado porque es capaz de medir varias variables, tiene sello, como dices, y pegatina del TIDOP. Sí, sí, lo hemos visto, nos alegra un montón porque nace aquí en Ávila, se exportará pues allende fronteras, hemos de decir, pero claro, el trabajo es muy meticuloso y se trata de medir la calidad del aire allá donde nos encontremos, en nuestro hogar, en el trabajo, en los quirófanos, en el colegio, en el ambiente, ¿no? Allá donde estemos. Y en sitios que se me olvidaba, como este último, tan pequeñito, sí, que lo que nos permite es monitorizar a la gente que está apagando un incendio. A la gente de la... muy chiquitito y muy finito, además. Muy finito, esto lo llevan en la espalda, ¿sí? La gente de la BRIF. Sí. Estamos haciéndolo en colaboración con la Diputación de Ávila, y para que los telespectadores lo entiendan, esto lo que nos dice es en todo momento, debajo del bosque, con la masa forestal, con lo que esto conlleva, dónde está el bombero, dónde está la BRIF apagando el incendio. Es fundamental para coordinar a cuadrillas. Pongámonos en la situación de un gran incendio con mucho humo, no hay visibilidad. Aquí tenemos geolocalizado con el sello TIDOP a todos y cada uno de los operarios que están en esa labor de respuesta ante el incendio. Esto se comunica directamente con el dron, con lo cual el dron en todo momento puede asistir a los operarios porque saben dónde están, si necesitan cualquier cosa, desde agua, desde asistencia, si les tienen que marcar una ruta de salida. Y esto lo estamos poniendo en práctica, no en incendios reales todavía, pero sí en los incendios que estamos ahora en invierno haciendo lo que se llaman las quemas prescritas, que permiten, hemos hablado de ello, hemos hablado de ello, y permiten limpiar el monte y al mismo tiempo poner en práctica prácticas nuevas, ¿no? Y esta es una de ellas y lleva, como digo, el sello TIDOP y lo estamos haciendo. Todo eso están haciendo en el grupo TIDOP. Diego González Aguilera es el director de este grupo, es catedrático de ingeniería, viene aquí una vez al mes para hablarnos de cosas que nos dejan de verdad muy sorprendidos y encantados de que se trabaje en investigación de forma tan profusa como lo hacen ellos. Hoy hemos hablado del Internet de las cosas aplicado a la mejora de los ambientes allá donde sean, además monitores con el sello TIDOP que están allá. Incluso en los problemas forestales, en los incendios forestales, pueden ser de gran utilidad. Muchísimas gracias, Diego. Un placer, como siempre. Para nosotros el doble, si cabe. Nos vemos pronto y hablamos de otro asunto, ¿te parece? Bien, perfecto. Muchas gracias.